¿Qué tal, Fran? Bien, ¿Cómo bien, estás? muy bien. ¿Tú también eres un poco rebelde? Soy un poco rebelde, sí, siempre lo he sido y de joven, y ahora todavía me queda esa reminiscencia de la juventud que creo que no hay que perderla nunca. Bueno, vamos a hablar de rebeldía, vamos a hablar de juventud y vamos a hablar de música porque es una de tus grandes pasiones. Fran Sardón, bienvenido a este Café Pendiente. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de esa música que está muy presente en tu vida, siempre lo ha estado, y también de la escritura, es otra de tus pasiones, por cierto. Sí, la verdad que la música siempre ha estado presente, me ha acompañado desde que era un chaval con 11, 12 años, ¿no? Hasta en la actualidad. Soy un gran aficionado, ¿no? Además, a mí me gusta comprar, adquirir el formato físico, los vinilos, por supuesto. Por supuesto. Y leer y escribir también es mi segunda gran pasión. Bueno, pues vamos a hablar de esas pasiones con Fran Sardón. Seguro que le han reconocido, seguro que le han visto muchas veces en televisión, seguro que le han escuchado hablar de todas esas reivindicaciones y de todo ese trabajo que realiza en pro y por los derechos y por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Él es presidente de PREDIF y es director general adjunto de ASPAIM Castilla y León. Unas pasiones que le han acompañado toda la vida, incluso antes de que tú pudieras pensar que te ibas a dedicar a esta labor, a la de luchar por los discapacitados. En tu caso, tú no eres discapacitado de nacimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió, Fran? Bueno, yo tuve un accidente de coche con 18 años, ¿no? Íbamos unos amigos que veníamos de celebrar el hecho de que un compañero se iba a la mili. Y yo iba atrás, ¿no? Iba atrás con otro compañero y veníamos de Villanubla, se salió el coche de la carretera bajando por la bajada de Villanubla hacia Valladolid. Yo varias vueltas del campana y bueno, yo tuve una lesión medular, un amigo nuestro falleció, bueno, fue un accidente muy grave, ¿no? Grave y bueno, pues desde ese día... Cambió tu vida. Cambió mi vida, efectivamente. Y ese día nació, por cierto, un gran luchador y un gran defensor de esos derechos. Supongo que no fue algo fácil, no fue, tuvo que ser un camino muy lento, muy complicado. Entiendo de asumir primero que ha pasado lo que ha pasado. Bueno, pues en tu caso lo has superado, lo estamos viendo, pero no siempre es fácil, no siempre es fácil poder asumir eso en la vida. No, desde luego, una lesión medular es, bueno, pues, desde luego una de las 4 o 5 cosas que peor te pueden pasar en la vida, ¿no? Después de no estar presente, ¿no? Y no es fácil superarlo. De hecho, yo creo que no se supera nunca, ¿no? Es un tema que yo tuve el accidente en el año 1988, ya llevo muchos años, soy un veterano, ¿no? Y no lo he superado, ¿no? Otra cosa es que aprendes a convivir con la lesión medular, ¿no? Y aprendes a convivir con tu silla de ruedas y aprendes a que desde luego tienes que trabajar, tienes que participar, tienes que vivir en comunidad, tienes que reivindicar, estar en una posición de igualdad de oportunidades respecto al resto de ciudadanos. Es algo que reivindicamos, pero que es algo que tienes que estar tú convencido también de ello. Pero superarlo, pues no, porque la verdad que todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás sorteando barreras, no solo físicas, de todo tipo, ¿no? Pero sí que aprendes a convivir y a comprender que esta situación es la que con la que tienes que ir de la mano el resto de tu vida. ¿Fue en el año 88? ¿Me has dicho? En el año 88. En el año 88. Y tú desde hace 20 años estás desde hace 20 años que existe ASPAIM y hace 14 en PREDIF. Recuerdo la gala de aniversario del 20 aniversario, del 20º aniversario, que fue el año pasado, en el mes de octubre, que hacías una pequeña vista hacia atrás de cómo había cambiado el trato a las personas con discapacidad. Y en el año 88 no existían ni ASPAIM ni PREDIF. Entiendo que en esa dinámica de tener que adaptarte a esta nueva vida, tú comprendiste que ahí había algo que hacer. Fue un poco por ahí por donde vinieron los tíos, porque claro, ¿cómo aterrizaste al final, por ejemplo, en estas entidades? ¿Qué es lo que viste tú que dijiste esto aquí hay que hacer algo, hay que trabajar? Bueno, en el año 88 pues había muchas cosas que ahora mismo no... Sí tenemos, ¿no? Y había muchas cosas por que mejorar, ¿no?
Entre ellas, pues enseguida vimos la necesidad, otros compañeros también que en aquella época pues tuvieron la misma fatalidad que yo, de tener que juntarnos, de tener que asociarnos, porque veíamos muchas carencias en nuestras vidas, ¿no? No solo ya el problema que tú tenías. No había nada en aquella época. Nada, ¿sabes? O sea, había grandes problemas de accesibilidad, serios problemas de accesibilidad. Muchas personas no podían salir de su casa en el año 88, 89, 90, ¿no? Directamente pues porque no podían, su casa ya no era accesible, no tenía ascensor, había escaleras, las calles estaban... había muchas dificultades para poder transitar por ellas, el transporte público... Y ni se planteaba. No, efectivamente, no era un tema que estaba en la agenda política, ni mucho menos, ¿no? Se hacían cosas en materia de accesibilidad, pero más pues porque, bueno, se copiaba de otras ciudades los desarrollos urbanísticos, pero no porque hubiera una administración concienciada y sensibilizada con las personas con discapacidad, con las personas con problemas de movilidad, ¿no? Y por eso pues vimos la necesidad de crear estas entidades para agruparnos y poder ser más fuertes en nuestras reivindicaciones. ¿Cómo fueron esos principios, Fran? Bueno, pues fueron duros también, ¿no? Porque, bueno, duros e ilusionantes, ¿no? Yo creo que Aspain se creó, participamos de una asamblea, personas con discapacidad, que lo hicimos en un gimnasio que había en el polígono de San Cristóbal, de una persona que tenía una lesión medular, que también pues, tuvo un accidente, hizo un gimnasio en una nave que era de su padre, donde hacían carpintería metálica, en el gimnasio de San Cristóbal, y ahí se hizo la primera asamblea de Aspain, se constituyó Aspain, y a partir de ahí pues ha sido una entidad que ha ido creciendo a lo largo de estos años, agrupando y acogiendo las necesidades de muchas personas con discapacidad, no solo lesionadores medulares. Y al día de hoy pues hemos cumplido 30 años, que lo estamos celebrando por todo lo alto, como diría yo, ¿no? Siempre hay que celebrar. Siempre que se puede, desde luego que se aprende que hay que celebrar. Hay que celebrarlo pues porque creo que cumplir años siempre está bien, y por todo lo alto porque hemos cumplido muchos objetivos, ¿no? Y es verdad que nos quedan muchos por cumplir, por supuesto, pero ha habido muchos objetivos que hemos cumplido, que hemos conseguido, como por ejemplo que las personas pues ya puedan salir de sus casas, entiendan que tienen que vivir en comunidad, que puedan participar en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, que es un derecho la educación, que es un derecho el tener apoyos, que es un derecho el poder tener las mismas oportunidades, que no pedimos más que nadie, que queremos tener las obligaciones que tiene todo el mundo, pero que es que queremos tener las mismas oportunidades que todo el mundo para poder participar y contribuir, que es lo que, en definitiva, es el mensaje que lanzamos desde Aspain y el mensaje que lanzamos desde todas las entidades sociales. Vamos a hablar también de todo ese trabajo, pero no sé si escuchas. Yo te los hubiera querido traer a ellos y a muchos de los que van a sonar, ojalá pudieran estar aquí, vamos, serían un café pendiente, seguro que sí. Sí. Pero bueno, yo creo que también es buena presencia, ¿no? Escuchar a los Beatles. Oye, háblanos de esa colección de discos que tienes tan golosa y tan maravillosa, y que supongo has ido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Pues sí, a lo largo de los años, efectivamente. Yo desde los 12 o 13 años quiero recordar que me compré el primer disco, sé perfectamente cuál es, que fue el primer LP que yo me compré, fue un disco de Supertramp, Crisis What Crisis, que tiene un título que perfectamente ahora se podría adaptar a este contexto actual al que vivimos. Y yo tengo dos hermanas mayores, tengo dos hermanas que me sacan 4 o 5 años, que ellas pues estaban en sus grupos de amigos, que en aquella época era muy habitual compartir discos, traían discos a casa, pues yo me recuerdo ver discos allí de Led Zeppelin, de la Creedence Clearwater Revival, ¿no? De Rod Stewart. Y claro, esos discos pues me llamaban la atención y yo quería tenerlos, mis hermanas no me los dejaban porque normal, porque es que eran muy delicados, ¿tú recuerdas? Sí, sí. A ti no te decían, no me lo cojas así que me pones los dedos, había que cogerlo por el canto para que no se rayara, bueno, es que era un mundo, Sí. No, para no rayarlo, en fin. Y entonces, bueno, pues ahí de orden también, pues tú empiezas a ser un poquito rebelde y dices, oye, pues si no me dejan los discos mis hermanas, los de sus amigos, tengo que buscarme yo la vida para comprarme los míos, ¿no? Y ahí empezó mi afición. Ya sabía yo que iba a entrevistar a un espíritu rebelde, si es que lo sabía, es que lo sabía. ¿Cuántos tienes? ¿Los has contado? Pues yo creo que vinilos debo tener unos 1200 y CDs pues igual, unos 1100, 1200 CDs.
Sí, no, 1.200 CDs, ¿pero dónde tienes eso? Pues en varias habitaciones. En varias habitaciones. Los vamos repartiendo. Ya tengo un problema de espacio, porque los vinilos ocupan lo suyo, y entonces pues allá andamos distribuyéndolos para que, en fin, para que estén bien cuidados, porque no tienen que estar apilados, no tienen que estar unos encima de otros, no tienen que estar comprimidos, en fin. Los vinilos requieren de su cuidado y para si quieres que perduren con calidad. Y bueno, pues ahí los voy repartiendo, compartiendo espacios con mi mujer y con mi hija y negociando espacios para poder tener todas las cosas todos juntos. Bueno, tienes un espacio, yo lo conozco porque si ustedes siguen a Fran en redes sociales, al menos en Twitter, que es donde yo le sigo, él tiene cada fin de semana su sugerencia, ¿no? Supongo que te despiertas y dices, hoy está el día de lo que sea, o de quien sea. Y entonces se pone su disco, hace estas fotos maravillosas, que es que yo me quedo loquísima. Ahí tienes tu tocadiscos de aguja, como se ponían los vinilos, y entonces pues nos cuenta que está escuchando eso. Bueno, a veces cuelgas algún enlace para poder escucharlo, pero básicamente nos dices, hoy mi propuesta es esa. Y entonces pues voy y digo, ostras, y estos que a veces algunos los conozco y otros no te vayas a creer. Pero bueno, que me despiertas a mí ahí esa curiosidad. No sé, ¿qué es lo que hoy, por ejemplo, un día de lluvia o un día de calor, qué día sería hoy? ¿Qué podemos escuchar hoy? Bueno, pues hoy podríamos escuchar perfectamente un disco de People. People es un grupo de soul dance británico, que tiene mucho ritmo y que la vocalista pues tiene una voz profunda, espectacular y que sería perfecta para hoy, ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno, está sonando el Boss de fondo, también te lo he traído. Bueno, y de paso me lo traigo a mí. Me lo traigo a mí también. Sí, claro. Hemos hablado también de que seguiremos escuchando música y seguiremos hablando de música y también seguiremos, bueno, pues admirando este espacio que tienes preparado con tu tocadiscos, tus discos. Bueno, es una maravilla. La verdad que es una joya, Fran, una joya enorme. Hablamos también de que te gusta escribir. También entiendo que también ha podido ser una válvula de escape. En un artículo, tú tienes un blog, aparte de publicar también en medios de comunicación, en prensa, en un artículo que escribiste decías que no solemos ser noticia ni solemos generar grandes titulares, que ya de entrada me llama la atención, porque digo, bueno, yo creo que sí soléis ser noticia. Esa es la evidencia. No promovemos conflictos ni agarradas y, claro, eso no vende hoy día. No somos lo suficientemente atractivos. Con esta realidad que es nuestro día a día, en cuanto alguien nos menciona y nos salude, o en cuanto se monta un lío, que aunque sea de lejos nos roza, pues ahí vais todos, al lío. No nos queda otra que aprovechar cualquier enlace que se produzca cerca de nosotros o incluso lejos para meternos de cabeza a riesgo de que nos la corten. Hablas de vuestra presencia en medios de comunicación y de cuándo sois noticia y de cuándo no lo sois. Hablas un poco como de que, bueno, somos... ¿Cuándo creéis que sois noticia? Yo quería reflexionar un poco sobre si a veces creéis que hay un poquito de paternalismo a la hora de tratar ciertos temas o incluso de relacionaros o de plantear cualquier situación relacionada con la discapacidad. ¿Cómo lo vivís? Mira, al hilo de estas palabras que escribías. Sí, no, la verdad que todavía existe, es uno de los aspectos yo creo que a superar todavía por el conjunto de la sociedad, ¿no? Todavía hay muchas personas que cuando ven a una persona con discapacidad, pues con la mejor de las intenciones, ¿no? Pues ya creen que saben lo que es bueno para esa persona, ¿no? Y eso pues muchas veces anula la capacidad de decidir por ti mismo y de opinar con independencia de que tengas una discapacidad o no, ¿no? Ha habido muchos años que han sido otros los que han opinado por nosotros, que han sido otros los que han generado las carteras de apoyos o las carteras de servicios sin contar con las personas con discapacidad, ¿no? Y ha habido muchas cosas que se nos ha venido dadas, ¿no? Lo que reivindicamos, y es algo que ahí todavía hay capacidad de mejora, es que pues, todo lo que tenga que ver con las personas con discapacidad, o que sea para las personas con discapacidad, que participemos, ¿no? de ese diseño, de esas políticas dirigidas a nosotros, pues que se nos dé participación, porque en definitiva,
pues no hay nadie mejor que nosotros para saber qué es lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida, ¿no? No tiene mucho sentido que alguien que no forma parte o que no participa activamente en el mundo de lo social o en el mundo de la discapacidad, pues sea el que decide qué es lo bueno para nosotros, ¿no? Y en política, pues es algo que a veces ha pasado, ¿no? En esos años, desde luego, en el año 88, 89, pasaba mucho, ¿no? Ahora pasa menos porque es algo que hemos conseguido convencer, ¿no?, a las administraciones de que tienen que darnos voz, ¿no? Que además creo que es algo no solo de justicia, sino de inteligencia, ¿no? Porque qué mejor forma que diseñar las políticas dirigidas a nuestros colectivos que diciéndonos, que preguntándonos qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitan las personas con discapacidad, ¿no? Y ahora mismo, pues yo creo que estamos en ese camino, en ese buen camino, formamos parte de todos los órganos de representación y de decisión de esta comunidad, pero todavía en la sociedad, en el día a día, pues hay todavía muchas personas... ¿Creéis que hay un poco de condescendencia? Sí, sí. Incluso de oportunismo a veces. Sí. ¿Creéis que lo hay? A veces lo podéis palpar. Sí. ¿Lo habéis sufrido? Sí. Bueno, condescendencia sí, porque, insisto, yo creo que de repente ven a una persona con discapacidad y le ven pues como débil, incluso como que tienes una enfermedad, ¿no? Y bueno, la puedes tener, ¿no? Además de la discapacidad, ¿no? Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, sí, porque lo entiendo. Quiero decir, pues es verdad que esa primera impresión, ¿no? A lo mejor vemos una persona en silla de ruedas, si tenemos alguien, las personas que tengamos un mínimo de empatía y de, pues es un poco como, ay, como que queremos demostrar, sí, que os apoyamos, que estamos con vosotros, y muchas veces a lo mejor vamos a ayudar, es lo que tú dices, que yo puedo moverme o que no, o que sé cómo, o al contrario, dices, a lo mejor voy a intentar disimularlo y voy a hacer como si no pasara nada y quizá lo que estáis pensando es, madre mía, pues si es que ni nos echan una mano, ni... No sé, a veces no es fácil, Fran, a veces no lo es. No, yo no digo yo que no, Mira, en los años 80, pues las personas con discapacidad en silla de ruedas, voy a contar algo que lo hablamos entre nosotros, pero, sí, que es verdad, ¿no? Teníamos mala fama, ¿no? Teníamos fama de tener mal carácter, ¿no? Y entonces es verdad que los ciudadanos, pues oye, te acercabas a una persona en silla de ruedas y no sabías cómo iba a reaccionar, no sabías si ofrecerle ayuda o no ofrecérsela, no sabías si le parecía mal, ¿no? Si le parecía mal, oye, ¿qué te vas a creer? ¿No? Que yo no me puedo mover. Entonces es verdad que esos años, pues nuestra imagen no, en este aspecto no era nada agradable, ¿no? Y es algo que hemos trabajado, que hemos venido trabajando a lo largo de estos años, ¿no? El mejorar la imagen que proyectamos a la sociedad, el que el ciudadano de a pie vea que somos un ciudadano más, que no tiene por qué sentirnos nada mal el que se hable de un tema o de otro, ¿no? Y que si alguien ve que necesitamos echarnos una mano. Normalmente cuando una persona con discapacidad, y eso ya lo digo para todo el mundo, necesita ayuda, la va a pedir, ¿vale? Yo mismo, si necesito ayuda mañana para cruzar una calle o algo, pues seguramente la pida si voy yo solo y sin ningún problema, ¿no? Quizás esa es la clave, el tratar con normalidad, en el sentido de que vosotros tenéis cubiertas, digamos, de alguna manera lo que necesitáis, y cuando no se llegue, oye, pues ya vosotros mismos, ¿no? Oye, ¿me ayudas o me echas una mano? Puede estar. Eso es lo fundamental, ¿no? Yo creo que ahora todos, si viéramos un tema grave, alguien se ha caído y tal, pues obviamente vas a echarle una mano como cualquier persona, ¿no? Pero las personas con discapacidad ahora mismo es algo que ya estamos en esa línea. Si tenemos que pedir ayuda de cualquier tipo, pues que nadie dude que la vamos a pedir, y si no la pedimos es porque en ese momento no la necesitamos, ¿no? Y entendemos la buena voluntad de todos los ciudadanos y bienvenida sea siempre, ¿no? Pero para muchas veces no tener esos miedos de no saber cómo va a reaccionar la persona, pues trátale como a uno más. Incluso preguntar directamente, oye, mira, no lo sé, pero necesitas ayuda, si necesitas algo, nos lo dices. Sí. Y ya está, ¿no? A mí muchas veces, pues cuando saca la silla de ruedas de mi coche, y pues en ese momento, si alguien me echaba una mano, pues mejor, porque me costaba menos, ¿no? Y si alguien venía a ofrecerse, pues encantado de la vida, no voy a ser yo el que... ¿no? Pero bueno, que la podía sacar solo, como cualquier otra, muchas personas, no hay otras personas que no, efectivamente. Pero insisto, que yo jamás, y ninguna persona con discapacidad, yo creo,
va a renunciar de buena gana ni le va a sentar mal la buena voluntad de cualquier ciudadano, ni mucho menos. Bueno, han cambiado afortunadamente mucho las cosas como estamos hablando hoy contigo, porque yo te veo mucho pues en esas ruedas de prensa, ¿no?, de las que estamos hablando, cuando hay una presentación, cuando hay una reivindicación, pero es verdad que bueno, pues no habíamos tenido oportunidad de hablar de todo este recorrido, porque ahora parece que está todo ya como todo hecho, pero primero no lo está y luego no hemos empezado hace tanto tiempo como nos estás demostrando. Pero bueno, vamos dando pasos, ya se van dando pasos. En estos 20 años, ¿cuáles son, a tu juicio, los grandes objetivos, no grandes, los objetivos que ya se han conseguido? Que por lo menos, fíjate lo que me decías, en el año 88 había muchísima gente que no podía salir de casa y ni se planteaba. Claro, pues, ¿cómo no ibas a afrontar estas cosas pues, con esa angustia, ¿no?, y esa amargura? Es que no tenía nada que ver. Hoy en día, ¿lo mínimo ya está cubierto o lo mínimo y más? ¿Qué nos queda por conseguir? Bueno, y sé que hay mucho, ¿eh? Sí, estamos en ello. Hablar de mínimos, siempre puede haber alguien que me diga, hombre, es que eso todavía no se ha conseguido. Entonces, bueno, pero yo creo que ha habido cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, el visibilizar a las personas con discapacidad, el que tú ahora vas por la calle y ves a una persona en silla de ruedas, ves a una persona con una discapacidad intelectual, en el trabajo ya es bastante habitual compartir mucha más inserción, trabajo más con personas con discapacidad y es lo normal. El compartir espacios culturales, oye, yo voy al cine, voy a un concierto, veo a una persona con discapacidad, voy a un restaurante, voy a un bar, ¿no? Entonces, comparto todos los espacios, todo lo que es el día a día de cualquier persona, pues es bastante normal, nadie lo ve ya raro, el que puedas verlo, compartir ese espacio, ese momento con una persona con discapacidad. Yo creo que eso es un gran logro, ¿no? El empleo, el que también entendamos que las personas con discapacidad, que así lo deseen y lo necesiten, la mejor vía de normalización e inclusión social es el empleo, pues yo creo que es algo que ya nadie discute, ¿no? Y que además se tienen que seguir reforzando las políticas activas de empleo para que las personas con discapacidad sigan teniendo un acceso más fluido al trabajo, y que ese trabajo, como cualquier otro ciudadano, que independencia. Claro, le dé su autonomía y su independencia. Si tú no tienes ingresos, ¿cómo vamos a hablar de autonomía e independencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y luego, pues también, yo creo que otro aspecto importante ha sido la participación. Como te decía antes, ahora ya es impensable que se pongan en marcha normativas, políticas, decretos, normas, leyes que tengan que ver con las personas con discapacidad sin contar con nosotros. Porque ¿no? ya cuentan, cuentan, como vosotros os llaman y os dicen, oye, vamos a preparar esto en esta calle, en este edificio, y cuentan con vosotros, ¿no? Hombre, a ver, esto es un proceso de negociación, ¿no? No todo lo que nosotros pedimos, pues a veces se consigue o se tiene en cuenta, ¿no? Pero por lo menos sí que hay un diálogo, sí que hay una mesa donde nos sentamos y negociamos y opinamos sobre cómo vemos nosotros pues, la iniciativa que tenga que ver en ese momento, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental, es algo que se ha conseguido con mucho trabajo de mucha gente, mucha reivindicación que ha habido detrás, ¿no? Y que hace 25 años pues no pasaba, o pasaba bastante menos. Tú date cuenta que las organizaciones que representan y defienden los derechos de las personas con discapacidad más importantes de España, pues mira, PREDIC 20 años, el CERMI estatal cumple 25 años, también lo está cumpliendo este año, ¿no? ASPAIN Nacional 40, ASPAIN Castilla y León 30, o sea, esto todo es de los últimos 25 o 30 años es cuando se han ido consiguiendo estas cosas, ¿no? Y no hace tanto, estamos hablando que en los años 80, cuando, o sea, incluso primeros de los años 90, pues todo esto no ocurría, ¿no? Y esto fue antes de ayer, no hace 1000 años, ¿no? También hemos hablado aquí, en esta casa, de fomentar también vacaciones para los niños, campamentos. Este mismo verano hemos hablado de que, fíjense, ¿no? Pues, quizá nadie nadie se lo planteaba, si vosotros no lo decís, oye, vehículos adaptados, para que la gente pueda también sacarse el carnet de conducir en un vehículo adaptado, que no lo hay, o no lo suele haber, o no sé, al final sois vosotros los que nos planteáis esas necesidades, claro. Claro, al final una entidad social pues no es más que una entidad, un espacio donde nosotros recibimos sugerencias, necesidades, denuncias de las personas a las que representamos, incluso personas que sin formar parte de nuestras estructuras, pues entienden que es la mejor vía para hacer
llegar su reivindicación, ¿no? Y nosotros esas reivindicaciones, desde una crítica positiva, constructiva, pues las ponemos delante de las manos de las administraciones para que lo tengan en cuenta y para que vean que esas necesidades están sin cubrir, ¿no? Es nuestro trabajo, es nuestro papel, ¿no? Es que estoy oyendo a Freddy y no se te va la... Sí, sí. Bueno, esto es otro grande, ¿eh? Otro grande, otro sí, señor. Grande de los Otro grande grandes, que ¿eh? se nos fue prematuramente, muy una pronto, voz privilegiada, ¿no? Y también pues un artista, un grupo, Queen, ¿no? Que yo creo que marcó una época, que lo tenemos todos entre nuestros grupos preferidos, ¿no? Oye, hablabas de cultura, de música, de conciertos. ¿A qué conciertos sueles ir? ¿A dónde te dejas? Pues voy a menos de los que yo quisiera, no por nada, sino por falta de tiempo, ¿no? Pero bueno, este verano he estado viendo los Rolling Stones en Madrid, ¿no? ¿Ah, sí? En la gira del 60 Muy bien, tú sí que sabes. Y la verdad que lo disfruté mucho, ¿no? Hombre. Y seguramente pues está aquí también vaya a más conciertos de más pequeños, sí, ¿no? Sí. A Fito, a Loquillo, que les sigo mucho, pues me gustan, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenía esas ganas de ver, yo creo que será la última vez que vengan por España a esta gran banda. Bueno, espérate, lo mismo nos sobreviven a nuestras hijas y a nuestras hijas porque es que son totalmente incombustibles, vamos, ¿no? Yo nunca lo pensamos. Cuando ya van a venir aquí en 2016, que por cierto nos dejaron colgados sí. aquí en Zorrilla, pero bueno, aún estuvieron hasta 2022 dándose ese concierto. Hombre, es un grupo que también ha utilizado muy bien el marketing, ¿no? Desde los años 90 llevan diciendo que se retiran. Que se retiran, pero no. El 2022 y ahí siguen vivitos y coleando y la verdad que muy en forma están. Fran, al margen de digamos, bueno, pues ese trabajo administrativo, esa presencia en medios que tenéis, al menos en esta casa, seguro, y lo sabes. No sé, ¿qué tienes en mente que te gustaría conseguir? ¿Qué objetivo para todas esas personas con discapacidad? ¿Cuál sería ese día en el que dijeras, bueno, pues casi que este puesto es un poco honorífico, porque ya casi no hace falta, o hace falta pero solamente para gestionar lo que ya está en marcha? Bueno, pues yo creo que al final es seguir recorriendo, ¿no? Seguir avanzando. ¿Y cuál es la meta? Pues la meta que puede tener la sociedad en general, ¿no? O el conjunto de los ciudadanos o los ciudadanos de forma individual, ¿no? Yo creo que al final se trata de poder tener oportunidades, que puedas a través de esas oportunidades desarrollar tu talento, ¿no? El talento que todos tenemos dentro, con independencia de tu circunstancia física o tu discapacidad, ¿no? Y que en definitiva pues tengas también oportunidades de conseguir tus sueños, tus anhelos, tus ambiciones personales, ¿no? Y que también puedas contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que el hecho de que las personas con discapacidad nos sintamos parte, ¿vale? Y que no parezca que somos un conjunto, no me gusta utilizar que la seáis palabra, uno más. No me gusta utilizar la palabra gueto, pero a veces todavía te sientes De hecho, como he intentado tal, ¿no? evitar la palabra colectivo, porque empecé a escribir el guión y yo hablaba de colectivo y decía, es que no son colectivos, son personas, bueno, pues que tienen unas necesidades, pero ya está. Pero como tú dices, al concierto de Rolling, pues van rubios, morenos, altos, pelirrojos, y gente que en un momento dado pues usa silla de ruedas o muletas, y ya está, ¿no? Entendemos que tiene que ser. Sí, porque al final la sociedad es así, o sea, cuando hablamos de diversidad para otros grupos de población, la discapacidad forma parte de la sociedad y luego formar parte siempre, es decir, podremos poner muchos medios y nosotros obviamente trabajamos para prevenir más accidentes laborales, de tráfico, zambullidas, para mejorar también las enfermedades que conllevan una discapacidad, ¿no? Todo eso lo seguiremos haciendo, pero siempre habrá un porcentaje de personas con discapacidad que formarán parte de la sociedad, ¿no? Y entonces tendremos que entender que la sociedad es así, y que no es ningún problema. De hecho, lo inteligente como sociedad es incorporar a las personas con discapacidad a la actividad diaria de nuestra sociedad, ¿no? Y aprovechar nuestro talento, aprovechar el talento que tienen todas las personas con discapacidad, no por el hecho de tener una discapacidad, sino por el hecho de ser personas y ser individuos, ¿no?
Y cuando hagamos eso, cuando entendamos eso y cuando las personas con discapacidad se sientan así, pues quizás habremos dado el gran paso de nuestras reivindicaciones, ¿no? Desde luego que sí. Pues ojalá lo veamos, ¿eh? Y pronto, Sí, además. sí, Yo sí. creo que sí. Yo estoy seguro que también. Que es posible. Fran Sardón, ha sido un placer tomar este café que yo tenía pendiente contigo. Eres esa persona que vemos en todos los lugares, que no siempre hablamos contigo, por eso que hemos hablado antes, ¿no? Pues pensará que vamos a hablar y, sin embargo, hay mucho que aprender de ti y de todas las personas que te acompañan en esa labor. Ha sido un placer. Yo tengo un regalo para despedirme. ¿Sí? Vamos a ver con qué nos despedimos. Es otro temazo. Hemos visto aquí también la carátula que la tienes. Ese disco lo tengo yo también, ¿eh? Porque es que no puede faltar. No puede faltar. Sí, no, además, fíjate, le compré en vinilo no hace mucho, lo tenía en CD, Sí. y lo compré en vinilo en una edición muy buena que sacaron y sí, es un gran disco. Pues con U2 y con ese Contigo sin ti te vamos a despedir, Fran, pero nos veremos seguro en un montón de sitios que tenemos mucho trabajo por hacer y muchas cosas también que celebrar. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y a todos ustedes hoy, con el sonido de U2, nos despedimos. Ya saben que nunca les quede por tomar ese café pendiente. Adiós.